tomar asiento. Vamos a dar inicio al 40º Congreso del Foro Federal de Institutos, FETRA, y al segundo Congreso de Derecho del Trabajo del Colegio Público. Tenemos el honor de tener, vamos a cantar el himno, pero con piano en vivo, con el maestro, el doctor Carlos Fraita, que es colega y además pianista. Así que nos ponemos de pie para entonar la estrofa del himno nacional argentino. Tomamos asiento. Qué lindo empezar con el himno y qué lindo tocar en vivo. Muchas gracias, doctor Freitag, por darnos este momento tan lindo. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este congreso. Estamos muy orgullosos de organizar y celebrar acá en el Colegio Público. Esto fue una iniciativa de las autoridades de FETRA, Pedro Burgos, Diego Mirado, Marchi, el doctor Aquino está ahí sentado.
Quiero agradecer especialmente la presencia de nuestro secretario general, el doctor Martín Casares. También quiero agradecer la presencia de las juezas nacionales que en este momento nos acompañan, la doctora Mónica Compani y la doctora Claudia Fontaine, así como también a los directores de institutos de la provincia de Buenos Aires, vi por ahí a la doctora Faro, y también del interior del país. Y por supuesto, los expositores que les seguimos agradeciendo a medida que suban al escenario. Por supuesto que la idea de este congreso es hacerlo bien federal, con especial protagonismo de la abogacía. También quiero agradecer acá al doctor Quemonte, presidente de ALAL, que está presente, estoy recordando. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra a nuestro presidente, en este caso de FOFETRA, el doctor Pedro Burgos, para que diga las palabras inaugurales. Bueno, muchas gracias, Nobel. Buenas tardes a todos y a todas. Para nosotros es un enorme honor estar presente hoy en la casa de la señora vicepresidenta, la doctora Patricia Trota. Muchísimas gracias, Nobel, también por recibirnos, a cada una de las autoridades. Matías, muchas gracias por estar presente también. León, bueno, muchísimos colegas, abogados y abogadas de todo el país. La verdad que venimos a este encuentro emocionados porque es un escenario nacional que permite concretar uno de los objetivos centrales y esenciales de nuestro foro federal, que es que los abogados y abogadas del interior tengan las mismas oportunidades de decir las cosas y en los mismos lugares y escenarios que tienen todos los abogados y abogadas del país. Y el colegio público en el que estamos presentes hoy siempre abrió las puertas para que eso se concrete y suceda. En su primer momento, cuando se fundó en octubre de 2015 en Salta, el Foro Federal, este colegio fue fundador también del Foro Federal a través del impulso de Mirta Torres Nieto, que seguramente está presente por acá, a quienes vamos a agradecer toda la vida de las puertas abiertas, el Colegio de Abogados de San Isidro y muchísimos colegios más. Éramos 7 que emprendimos un camino que hoy son 32 colegios. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad, que sea un gran encuentro, una gran jornada, donde nos escuchemos y sobre todo impulsemos acciones colectivas para la defensa, no solamente del derecho del trabajo, sino de la abogacía laboral. Gracias. Bueno, antes de presentar a mi amiga, la vicepresidenta primera de la institución, también agradezco la presencia del doctor Gabriel Vinten, que es director honorario del Instituto de Derecho del Trabajo y profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires y es titular de nuestra cátedra. Ahora sí, Patricia Trota, el micrófono es tuyo. Bueno, hola a todos, pero te voy a corregir una pequeña cosa. El colegio es de todos los abogados y las abogadas, no solamente de las autoridades, como debe ser, porque esta es la casa de todos los abogados y las abogadas, es el gremio de protección donde vamos a luchar permanentemente por los derechos gremiales de todos los abogados y las abogadas. Mi carácter de vicepresidenta, pero antes que nada, de abogada laboralista, de 35 años de ejercicio de la profesión, como muchos de los que están acá saben, les doy la bienvenida a la apertura de este hermoso Congreso Federal, FOFETRA, Foro Federal del Trabajo de los Institutos y Comisiones de Trabajo. Así que lo que quiero decir es que estamos en un momento álgido, que necesitamos la mayor unidad de todos los laboralistas, porque nos están golpeando de todos lados, porque están pegando el ejercicio de la profesión, y como dijo una colega esta mañana, el golpe al abogado laboralista es el golpe a toda la profesión de la abogacía. Así que los quiero siempre acá, siempre juntos, vamos a ir a todos los colegios donde nos inviten, vamos a participar de todos los eventos donde se hable del ataque al fuero del trabajo, porque los laboralistas somos abogados, pero además ejercemos un rol de justicia social. Porque detrás de la atención a un trabajador está el acompañamiento al cuidado, está el acompañamiento a que el resultado del juicio lo ahorre, se compre en su casa, acompañarlos al escribano. Todos lo hemos vivenciado estas cosas, todos y cada uno de nosotros. Con lo cual, no hay más dedicación a la justicia social en la abogacía, sin ninguna duda, que la del abogado laboralista, que somos los que estamos en los lugares más devastados. Porque los trabajadores, como dice un colega al que aprecio mucho, tienen una permanente necesidad de protección. Así que bueno, les agradezco mucho a todos los del interior, no quiero nombrar uno por uno porque a todos los quiero mucho y no me quiero olvidar de ninguno. Hola Mirta, ¿cómo estás? Pero la verdad es que esto para mí es un orgullo recibirlos
en el colegio público hoy de la abogacía. Les dejo mi corazón en este congreso porque mi corazón es el corazón de una apasionada por el derecho del trabajo. Bueno, nosotros sencillamente hemos adoptado algunos colores de la fundación del Foro Federal, que casualmente es Poncho de Salta, así que invito a Diego Guirado, a Itatí de Marchi, a César Arecia, a Claudito Aquino, que me acompaña a hacer entrega de este pequeño obsequio, a Nahuel, que le damos la bienvenida como miembro del Foro Federal, y a Patricia Torota, que es la dueña de casa. Muchísimas gracias, junto a todos los abogados y abogadas. Y nosotros te vamos a entregar uno a vos por el colegio público federal. ¿Sabes usarlo? Ahí tiene que ver la guardapampa. Exacto, ahí va. Bueno, sin mayores preámbulos, invitamos a subir al escenario al doctor Orlando Yatino, quien nos va a engalanar y prestigiar este congreso con su presencia. Para los que no lo conocen, raro, pero el doctor Yatino es exsecretario letrado de la Corte Suprema, redactor, entre otros memorables fallos del fallo Aquino, aquel que nos enseñó tantas cuestiones respecto a la situación del trabajador como sujeto de presente tutela constitucional y que tanto invocamos todos hasta el día de hoy. Bueno, la persona que está detrás de todo eso es el doctor Yatino. Así que por favor ya les pido un fuerte aplauso para él. Buenas tardes. Por supuesto, un agradecimiento muy profundo tanto a Fopetra como al Colegio Público por esta invitación tan generosa que tuvieron, que me permite estar hoy ante ustedes. Y además, sobre todo, un agradecimiento a ustedes por esta cálida compañía. No hay dudas de que el derecho al trabajo se encuentra en una encrucijada, en un crucero de caminos que se disputan prioridades e importancias, superioridades y primacías. Y las opciones políticas que se perfilan en el futuro inmediato, en el mejor de los supuestos, no muestran más que un bascular que, superados ciertos delicados equilibrios, pareciera que va a terminar volcándose, ¿no es cierto?, hacia el costado más desfavorable para el derecho al trabajo, para el objeto y fin de la disciplina laboral. Por ende, no quiero volverme pájaro de mal agüero, creo que poco o nada de progreso cabe esperar del legislador del orden interno nacional, pero sí quizá algunos retrocesos, seguramente encubiertos tras las brillantes y falsas sedas de la modernización
la puesta en punto, la flexibilización en aras de obtener un derecho de trabajo más moderno, que no va a ser más que retrocedernos quizá un siglo de todo lo que éste había logrado, por lo menos en los últimos años. Nuestra mirada, por ende, debería dirigirse hacia otro orden. Y ese otro orden creo que es el del derecho internacional. Desde hacia allí tendríamos que dirigir nuestras miradas, sobre todo por cuanto el derecho internacional, o sea, quiero recalcar esto, la reforma de 1994 en realidad no internacionalizó la Constitución Nacional, sino que constitucionalizó al derecho internacional. Vale decir, ha introducido en nuestro orden jurídico lo que solemos llamar como derecho internacional, pero que una vez que ha sido incorporado a nuestro orden, debemos manejarlo con la naturalidad, con la frecuencia, con la aplicación de cualquier otra norma del orden interno. Sobre todo esto tiene particular relevancia si atendemos a dos circunstancias. Primero, cierta jurisprudencia de la Corte Suprema ha puesto al derecho al trabajo en el lugar al que le corresponde por derecho propio, cuál es el del derecho internacional de los derechos humanos. Y de paso diría, este término internacional podríamos prescindirlo, podríamos ponerlo a un costado, insisto, porque una vez incorporado es derecho nacional directa e inmediatamente aplicable. Y segundo, por el carácter de orden de supremacía constitucional que le ha dado esta reforma del 94, y en todo caso por el carácter supralegal que han adquirido. La reforma del 94, en realidad, desde la perspectiva internacional, se ha quedado corta. Eso de haber puesto tratados internacionales en dos velocidades, uno con supremacía constitucional, mejor dicho, con jerarquía constitucional, otro infraconstitucional, pero supralegal, es una mezcla poco digerible y para nada explicable. Bien, entonces me voy a permitir invitarlos a dar una pequeña vuelta por las aguas del derecho internacional y sobre todo por aquellos aspectos que son poco o casi nada conocidos en nuestro medio. Y voy a recalar así, en primer lugar, en los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, reparar y respetar. Son los principios que elaboró el representante legal del Secretario General de Naciones Unidas y que posteriormente, una vez elevado al Consejo de Derechos Humanos, los adoptó, los hizo propios y han ido cobrando una relevancia que quizá al orden interno se le está escapando. Bien, destacaré algún y otro principio rector y creo que los que nos pueden permitir alentar algunas esperanzas en términos de progresar en nuestra disciplina. El primero sería el que lleva el número 11. Las empresas, dice el principio 11, deben respetar los derechos humanos, lo cual significa que deben abstenerse de infringir los derechos humanos y buscar, de hacerlo, una pronta y expedita reparación. También agregaría el principio rector 21. La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos se refiere a los derechos humanos internacionalmente reconocidos, ya que abarca como mínimo la Carta Internacional de Derechos Humanos, así como todos los derechos que la OIT ha considerado fundamentales y esenciales en el orden laboral. En cuanto a la Carta, al menos comprende tres grandes instrumentos.
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Curiosamente, 3 textos de jerarquía constitucional para nuestro orden. Y en cuanto a los derechos fundamentales de la OIT, ustedes deben conocerlo mucho mejor que yo, esos 4 categorías: libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, la eliminación del trabajo obligatorio, la abolición del trabajo infantil y también la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, lo cual le ha dado a determinados convenios llamados fundamentales el carácter de obligatorios, aun cuando, respecto de todo Estado parte, aun cuando no hubiese ratificado alguno de esos instrumentos. Y todavía hoy tendríamos que agregar un 5º elemento. En 2022 la OIT ha llevado el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable, lo ha llevado a lo que sería la 5ª categoría de principios y derechos fundamentales, con los cuales al elenco de 8 tratados se le han sumado los convenios 155 y 187. Digo tratados o convenios porque debemos tener presente que los convenios de la OIT son verdaderos tratados internacionales. Después de todo, podríamos agregar que ningún tratado termina llamándose tratado. Son convenios, son pactos, son protocolos, son convenciones, pero parecía que sacando la autorreferencial Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, ¿no es cierto? Ninguno ha querido tomar el nombre que hace a su verdadera naturaleza jurídica. Y vean ustedes, sobre todo con esta última incorporación de la 5ª categoría, todo el peso que comienza a cobrar la jurisprudencia, la reciente, si ustedes quieren, iniciada en 2007, ¿no es cierto?, con Lagos del Campo, esa vertiente jurisprudencial de la Corte Interamericana, con su apertura a brazos abiertos sobre el artículo 26, que hasta entonces había permanecido bastante olvidado, ignorado, sacando a Severo Buendía, que emergió y tal cual como emergió parece que comenzó a ocultarse y solo estaba presente en alguna que otra opinión consultiva. Bueno, pero sigamos con los principios rectores de empresas y derechos humanos, que ya el nombre también nos está indicando algo más para los amantes de los derechos humanos, que la cuestión de las empresas trasciende el universo laboral y puede proyectarse a un sinfín de cuestiones, ¿no es cierto?, que nos rigen cotidianamente, como el derecho a un medio ambiente sostenible o saludable. Dice el principio 3, la responsabilidad de respetar los derechos humanos exige de las empresas a que eviten que sus propias actividades provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos y hagan frente a esas consecuencias cuando se provocan. Y B, tratar de prevenir o mitigar las consecuencias negativas directamente relacionadas con sus operaciones o servicios prestados en sus relaciones comerciales, pero también en las que hayan contribuido de manera indirecta a generarlos. Y tengamos en cuenta que entre las consecuencias reales, o las consecuencias reales que requieren una reparación, pero las consecuencias potenciales requieren la suspensión inmediata de las actividades que puedan provocar esos riesgos. Me imagino la repercusión fuerte que esto ha de tener en el mundo de la seguridad y salud en el trabajo. Y la nefasta legislación que tenemos relativa al monitoreo, a la supervisión de las condiciones de trabajo que se prestan en nuestro país en manos precisamente de las aseguradoras de riesgos de trabajo, un verdadero sinsentido de una legislación
que se prohijó cuando precisamente el mundo laboral estaba sufriendo uno de sus peores embates, sus peores ataques. Cosa que quizá podamos estar no muy lejos de sufrir en lo inmediato. Pero sigo con esto. Y las condiciones, entonces, la responsabilidad, voy al principio rector 14, la responsabilidad de la empresa de respetar los derechos humanos, ustedes se preguntarán, ¿a qué tipo de empresa se aplica? El principio rector, los principios rectores dan respuesta. Se aplica a todas las empresas, independientemente de su tamaño, sector, contexto operacional, propietario o estructura. La obligación del Estado de respetar y proteger los derechos humanos, a esa obligación se ha añadido la propia responsabilidad de la empresa de respetar esos derechos, lo cual no disminuye para nada la obligación del Estado de proveer en ese sentido. Y podríamos todavía agregar el principio rector 15. Para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos, las empresas, de todo tipo, envergadura, potencial, tamaño, propietario, deben contar con políticas y procedimientos apropiados a fin de a. Adoptar un compromiso político de asumir su responsabilidad, b. Un proceso, y esta es una palabrita muy clara, un término muy claro, establecer un proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos para identificar, para prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan el impacto de sus actividades sobre los derechos humanos. En cualquier contexto, nos agrega el principio rector 23, las empresas deben cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos, donde quiera que operen. Esto no tiene tanta importancia quizá para nuestro medio en el sentido de empresas nacionales, pero cualquiera sea el lugar en el que operen, sí tiene mucha importancia para aquellas empresas que tienen radicación de sus casas motrices en países que nos envían esas empresas o que terminan estas trabajando en nuestro medio, como es la barbarie que se está cometiendo en muchas provincias argentinas relativas a las industrias extractivas, minería, petróleo, etcétera, que dejan un tendal de veneno en las tierras, en el aire y en el agua, con absoluta indiferencia de las autoridades nacionales. Bueno, insisto, también que los principios rectores no deben interpretarse bajo ningún concepto como que establecen nuevas obligaciones de derecho internacional, ni que reducen o restringen las obligaciones que ya tienen asumidos los Estados. Son simplemente, si ustedes quieren, una explanación, un desarrollo de lo que ya está, establecido en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y agrego, ahora miren otra parte de, si quieren ustedes, mayor relevancia. Estos principios rectores han sido tomados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ojo, este comité que en palabras de la Corte Suprema, por lo menos del caso ATE, Asociación Trabajadores del Estado, del 2013, es el intérprete más autorizado del Pacto Internacional de Económicos, Sociales y Culturales en el plano universal. Vale decir, es una fuente del derecho internacional constitucionalizado. Y ha emitido una observación general, la 24, sobre las obligaciones de los Estados en virtud del PIDESC en el contexto de las actividades empresariales. Y ya comienza con un acerto terminante. De conformidad con las normas internacionales, las empresas deben respetar los derechos enunciados en el PIDESC independientemente
de si existe legislación interna y si ésta se aplica plenamente en la práctica. ¿Y qué toma para fundar este acerto? Nada menos que el principio 11 de los principios rectores que acabo de mencionar. Pero sigue agregando otros elementos que creo nos son de gran ayuda. La obligación de respetar los derechos económicos, sociales y culturales se vulnera cuando los estados partes, escuchen bien por favor, den prioridad a los intereses de las empresas en detrimento de los derechos del tratado, o cuando aplican políticas que afectan negativamente a estos derechos. Y también tiene otras predicciones que cobran gran actualidad en momentos en esta gran debilidad que está pasando Argentina con el sector externo. Los estados partes, Argentina es uno, deben detectar cualquier posible conflicto entre las obligaciones que han asumido de cara al PIDEX respecto de los tratados de comercio o de inversión que vayan a celebrar. Cuando se compruebe la existencia de esos conflictos, deben abstenerse de celebrar esos tratados, y para eso les recuerda la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que dice lo que tantas veces nos han repetido, ¿cierto? Los contratos están hechos para ser cumplidos, y un convenio, un tratado internacional, una vez que es ratificado, prácticamente perfecciona para el Estado ratificante los compromisos que figuran en él. Los estados, sigue el comité, no pueden establecer excepciones a las obligaciones contenidas en el PIDEX en los tratados de comercio y de inversión que concluyan, y adviertan cuál es uno de los fundamentos de esta posición que asume el comité de ESC. Cita para ello a Comunidad Indígena Saguayomaxa contra Paraguay, sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos hablando de un órgano del plano universal que recoge doctrina del plano regional y fundamentalmente en materia laboral y de convenios internacionales. ¿Y qué dijo en esa oportunidad la Corte Interamericana? La aplicación de acuerdos comerciales bilaterales no justifica el incumplimiento de las obligaciones estatales, emanadas de la Convención Americana. Podemos trasladar esto a cualquier otro instrumento de derechos humanos. Por lo contrario, sigue la Corte Regional, su aplicación debe ser siempre compatible con la Convención Americana. Qué estimulante también es ver cómo los diversos órganos de control internacional en materia de derechos humanos no dudan en hacer referencia a las doctrinas, a las opiniones de otros órganos, sean regionales o sean universales, creando así una suerte de derecho internacional de los derechos humanos comparado, mediante ¿qué? La llamada cross-fertilization, vale decir, esta fertilización cruzada que posibilitan el enunciado de doctrinas, sentencias, opiniones de uno y otro órgano, del cual podemos esperar quizá en el futuro los mejores resultados. Y esto no solo ha sido llevado a una observación general del Comité de ESC, también con base en estos elementos, es que está examinando y expidiéndose en punto a las llamadas observaciones finales, vale decir, el examen de los informes que periódicamente todos los estados deben remitirle a este comité. Y así, por ejemplo, ha censurado la inexistencia de un marco jurídico o reglamentario que establezca las obligaciones de debida diligencia a las empresas en materia de protección de los derechos humanos, o la inexistencia de un marco coherente y sistemático para identificar las cuestiones nacionales prioritarias, mitigar y prevenir los abusos de derechos humanos
por parte de las empresas y proporcionar a las víctimas una reparación adecuada. Bueno, y esto también es oportuno en estos días, pues me hace recordar una reflexión que formula Scipione, ¿no es cierto?, Alain, en torno a lo que él llama una suerte de mercado de ofertas legislativas. Él vale decir, en este universo de debilidades que presentan, cierto, un abundante número de estados, quizá mayor del que no presente esas debilidades, se está produciendo una suerte de disputa, una suerte de tensión, una suerte de competencia entre los estados que están deseando atraer hacia sus tierras, ¿no es cierto?, inversores extranjeros. ¿Y en qué consiste en esta puja? Consiste en a ver quién ofrece menor número de garantías laborales para atraer así la avaricia, ¿no es cierto?, el apetito descontrolado de los adiposos inversores extranjeros que solo están movidos por el provecho. Una de las mayores pestes que nos viene azotando desde hace tiempo a la humanidad. Bien, y también está pidiendo el Comité de ESG, no solo por lo que hemos visto, sino por lo que agregaré, estados activos. Si hay algo que tenemos que tener siempre en mente, es que el derecho internacional de los derechos humanos reclama estados activos. Cada vez que escucho esa tendencia falaz, mentirosa, de achicar el Estado, achicar el poder del Estado y abrirnos a las mieles que proporciona la iniciativa privada, sin taludes, sin medidas, sin regulaciones, ¿no es cierto?, me hace pensar de que eso es una variante de la negación del derecho internacional de los derechos humanos. Y ojo, que es una prédica actual y que está tendiendo a imponerse con la fuerza de la maleza. Bien. Es más, aún los comités han tocado algunos aspectos procesales, ¿no es cierto?, en la temática de la búsqueda de reparaciones. Porque los estados están encargados de prever recursos efectivos. Cuando digo recursos, digo medios procesales, en el sentido de remedios, de vías procesales, ¿no es cierto?, para hallar una indemnización adecuada. Y en todo caso también han previsto, la observación 24 lo hace, la inversión de la carga de la prueba, cuando las empresas demandadas, por ejemplo, tengan prácticamente conocimiento exclusivo de la totalidad o parte de los hechos y datos pertinentes para resolver la reclamación, lo cual no se requiere ser muy memoroso, pero nos tendría que hacer memorar nada menos que la causa Pelicori, en la que la Corte admitió un juego muy particular del onus probandi cuando se invocaba un despido con fundamento discriminatorio. Y hay más todavía. No estoy vendiéndole nada, no es que sigo entregando. Pero a lo mejor nos pasó un tanto inadvertido que el grupo de trabajo, porque así como los principios rectores fueron elaborados por un relator especial, una vez que este cumplió con su mandato, Naciones Unidas decide continuar esa temática, pero ya en manos de un grupo de trabajo. Y ese grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos tuvo la feliz idea de venir de visita a la Argentina en febrero de este año. Y entre otras cosas, le sugirió, hizo un informe muy detallado sobre su visita, y entre las conclusiones y recomendaciones que le dirigió a las empresas privadas y a las de propiedad estatal es la de asumir su responsabilidad de respetar los derechos humanos conforme a los principios rectores, independientemente de las acciones u omisiones del Estado, así como cumplir con la legislación referente a la protección de los derechos humanos, incluyendo la derivada
de los tratados internacionales vigentes para el país y adoptar políticas de derechos humanos estableciendo procesos continuos en cuanto a la diligencia de vida. Esto también nos podría hacer recordar algo que tiene un poco más de tiempo, pero no sé si lo hemos, digamos, explotado, trabajado, profundizado lo suficiente, que es la opinión consultiva 18, ya del 2003, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la obligación positiva de asegurar la efectividad de los derechos humanos que existe en cabeza de los estados, se derivan efectos en relación con terceros, efectos erga omnes. Por la teoría del Regelung, los derechos fundamentales deben ser respetados tanto por los poderes públicos como por los particulares con otros particulares. Recordarán ustedes cómo en determinado momento, esto creo que fue en la causa Pérez contra Rico, allá por el, no sé si fue el 2009, la Corte extrae del artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos en cuanto nos dice que la persona humana debe comportarse fraternalmente con la persona humana. ¿Cómo ha encontrado ahí la fuente de la aplicación horizontal de los derechos y las correspondientes obligaciones que se establecen en el vínculo interprivatus, sin necesidad de intermediación de regulación estatal alguna? Y remata la observación, la opinión consultiva 18. El Estado no debe permitir que los empleadores privados violenten los derechos de los trabajadores, ni que la relación contractual vulnere los estándares mínimos internacionales. Y ojo, acotaría que el efecto de la cosa interpretada, es lo que más o menos ya estamos todos al tanto de qué se quiere decir con esto. Sí, cada cosa juzgada, la cosa juzgada que olímpicamente ignoró, por ejemplo, y de mala fe, cometiendo un acto ilícito internacional, la Corte Suprema Argentina en el caso Contelec y D'Amico, cuando no cumple con una sentencia de la Corte Interamericana que expresamente le dice: esta condena a los periodistas ha violado la libertad de expresión y debe ser dejada sin efecto. Pero los Supremos, haciendo un alarde de soberbia, una soberbia negadora del derecho internacional, consideraron que eso no podía alcanzarlos. ¿Por qué? Por ser supremos. Espero que, no sé, a lo mejor en el juicio final se sientan tocados, ¿no es cierto?, por alguna divinidad. Bueno, introduzco otro elemento coadyuvante antes de terminar, discúlpenme. ¿Escucharon? Que no dijo nada. Todavía. Vayan todos. No quiero. Bueno. Los objetivos de desarrollo sostenible, que ya tienen una expresión, yo diría, por un lado esperanzadora y por el otro de un crudo dramatismo. Entre los 17 objetivos de desarrollo sostenible hay uno, que es para el 2030 el planeta debe haber eliminado el hambre. Creo que es una aspiración, no es una aspiración, es un documento que han aprobado todos los Estados miembros de Naciones Unidas y que ya está invocando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y su presidente está invitando a los órganos judiciales del sistema a que apliquen en sus sentencias estos objetivos de desarrollo sostenible. Y bien, es un poco quizá ambicioso este compromiso de dejar el hambre atrás, pero sí es muy realista cuando dice: quizás seamos la última generación que pueda salvar al planeta. Bien, ¿en qué quiero recalar? En uno de esos objetivos, son 17,
Yo voy a decir dos palabras del 8. Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. Y como todos los objetivos, el 8 cuenta también con metas. Voy a citarle dos. Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes, las personas con discapacidad, y escuchemos bien, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Ojo, esto ya está en estupidez. Pero no está hablando de igualdad de remuneración por igual trabajo. Está yendo más lejos. Y está yendo más lejos desde 1996, cuando entró en vigor el PIDES. Igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Y la meta 8.8, proteger los derechos laborales y promover un ambiente de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores. Esto es bueno recordárselo para aquellos predicadores de la modernización, de la puesta a punto del derecho laboral, que es como un canto de sirena para traer la nave del derecho laboral a incrustarse contra las rocas en las que están escondidas esas sirenas, ¿no es cierto?, para decirles, señores, ustedes marchan netamente a contramano del orden jurídico internacional. Si algo aspira es a un trabajo digno, decente y respetuoso de todos y cada uno de los derechos humanos. ¿Por qué? Por aquello que es un sonsonete ya en mis charlas, porque el trabajador no existe. Lo que existe es un ser humano en situación de trabajo y a todos los derechos, libertades y garantías que asisten. En tanto, un ser humano suma los derechos, libertades y garantías de su especial situación laboral. Y voy cerrando con algunos otros aportes que creo que por ustedes serán ya conocidos, porque provienen de una opinión consultiva del año 2021 de la Corte Interamericana, que tuvo ya su carátula, su título es bastante revelador: Derechos a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga. 3 palabras sobre esto. El derecho a la huelga echa por tierra el delirio en que incurrió, entre otras situaciones, la Corte Suprema Argentina cuando en el caso de Llano encontró un derecho humano de huelga, pero que no está en cabeza de una persona humana, sino en personas de existencia ideal, sindicatos, estén o no escritos. Bueno, fue echado por tierra de una manera muy sencilla, muy directa, por la Corte Interamericana. El derecho de huelga es uno de los derechos humanos fundamentales de los trabajadores y las trabajadoras que pueden ejercer con independencia de sus organizaciones. Adiós, Orellana. El derecho a la negociación colectiva. Cuando la Corte dice el derecho laboral, la negociación colectiva constituye un elemento esencial de la libertad sindical. Los estados deben abstenerse de realizar conductas que limiten a los sindicatos el ejercicio del derecho de negociar para tratar de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de aquellos a quienes representen. Y yo me gustaría enlazar esto, ¿no es cierto?, para mejorar las condiciones de vida, porque enseguida va a agregar un elemento, si ustedes quieren, limitativo. El derecho laboral establece un piso mínimo de protección de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, por lo cual no pueden renunciar imperios a los derechos laborales reconocidos en la legislación nacional por medio de la negociación colectiva en los términos de esa ley. 2. Otro remedio frente a eventuales regresiones. Se impone la obligación, esto ya lo conocemos, pero es bueno que lo diga la Corte Interamericana
Y es bueno que lo diga en el terreno laboral, es bueno que lo diga y que lo repita. Se impone la obligación de no regresividad frente a la realización de los derechos alcanzados. Esto no sale tanto de esta opinión consultiva, sino de ex trabajadores del organismo judicial versus Guatemala, un fallo del 2021. Y como estamos siempre en tratativas con esta institución que yo creo que ni siquiera de la Vía Láctea, sino pretende tener su origen en otra galaxia. Y como el universo es infinito, debe venir de alguno de los extremos en constante expansión del universo celeste. El Fondo Monetario Internacional, creadores de las condicionalidades más perversas y atentatorias contra los derechos humanos, en las que suelen quedar enredados los estados altamente comprometidos por sus deudas que los comprometen, sí, en tanto hayan sido lícitamente adquiridas, cosa que en la Argentina muchas veces ha sido prometido, pero nunca ha sido definitivamente investigado. Y no olvidemos que el préstamo colosal, el mayor que hizo el Fondo Monetario con la administración anterior a la actual, ¿no es cierto?, solo fue aprobado en la práctica, formalmente, por el Poder Ejecutivo mediante una delegación del Poder Legislativo absolutamente inválida, pues si se seguir así, a pesar de decir que corresponde al Congreso el arreglo de la deuda externa del país, mañana podrán delegar la legislación por entero. Bien, ¿qué nos dice la Corte Interamericana? El tribunal destaca que en cualquier contratación financiera internacional, los estados deben cuidar que los compromisos que adquieran no importen reales o eventuales exigencias de flexibilización o derogación de normas de derecho laboral en perjuicio de los trabajadores y trabajadoras. Más claro agua, no de reacción. Pero también tenemos una corte fantástica. Yo soy un enamorado de la Corte Interamericana. De repente tiene esos chispazos de, por ejemplo, ¿qué pasa con las nuevas tecnologías? Que es uno de los tantas invocaciones de los organismos empresariales. ¿Para qué? A santo de poder, de la mise au point, de la legislación laboral, terminan ¿qué? En claros retrocesos. ¿Y qué le dice la Corte Interamericana? Lo siguiente: la regulación del trabajo en el contexto de las nuevas tecnologías debe realizarse conforme a los criterios de universalidad e irrenunciabilidad de los derechos laborales, garantizando el trabajo digno y decente. Este tribunal, continúa, considera que los estados deben adoptar medidas legislativas y de otro carácter, centradas en las personas, la centralidad de la persona humana, y no principal ni exclusivamente en los mercados. Deben asumirse los retos y oportunidades que plantea la transformación digital del trabajo, incluido el trabajo en plataformas digitales. Bueno, podría proseguir, pero no quiero, como habitualmente digo, someterlos a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Menos aún en esta casa, ¿no es cierto?, que si algo reúne son auxiliares de la justicia. ¿Sí, no? Estamos de acuerdo. ¿Qué quiero entonces significarles? Que no es esta una exposición que tiende a que nos sintamos de derechas o de izquierdas, ni progresistas ni populistas, tampoco conservadores, liberales, neoliberales, reaccionarios, sostenedores del consenso de Washington. Solo creo que hemos estado reflexionando en torno del Estado de Derecho.
Esto es para ponernos al abrigo de que mañana algún dedo pueda decirnos, esto es el paladar de los que sostienen tal o cual cosa, pero se puede pensar de otra manera. Bueno, pensar sí, pero en violación del Estado de Derecho, que es el que impone esto, por lo menos a partir de 1994, y esta digamos, penetración del derecho internacional en nuestro ordenamiento jurídico. Argentina, en los actuales debates políticos, pareciera ser tomada como una suerte de tierra baldía, en la cual toda o cualquier especie puede ser cultivada, puede ser plantada. Pareciera que se viene a fundar la República, pues sean cuales fueren los cambios que deban introducirse, lo que sí tenemos que tener presente es que es una tierra que ya ha sido cultivada. Y todo sembrador habrá de tener presente que la validez de sus semillas estará sometida a los controles de convencionalidad y de constitucionalidad. La Argentina, desde mi punto de vista, no necesita ni de mesías ni de iluminados. Le basta con seres humanos que respondan con rectitud y buena fe a lo que reclama preceptivamente el derecho internacional de los derechos humanos. Y cierro con algo bueno porque no es propio. Ha sido construido un sistema que considera el lucro como motor esencial del progreso económico, la concurrencia como ley suprema de la economía, la prosperidad privada de los medios de producción como un derecho absoluto, sin límites ni obligaciones sociales correspondientes. Este liberalismo sin freno, que conduce necesariamente y es generador del imperialismo internacional del dinero, frente a ello no hay mejor moneda de reprobar tal abuso que recordando solemnemente una vez más que la economía está al servicio de la persona humana. Paulo VI, Populorum Progressio, 1967, párrafo 26. Y cierro ahora con una frase de nuestro querido, por lo menos de mi querido Papa Francisco. Si se acepta el principio, el gran principio, de que los derechos humanos brotan del solo hecho de poseer la inalienable dignidad humana, es posible aceptar el desafío de soñar y pensar en otra humanidad. Gracias.